Hola, buenos días. Antes de pasar a conversar, vamos a presentarnos. Estamos en Alcalá de Henares, nos hablamos desde España a todo el mundo y estamos en el curso sobre psicoanálisis de estructuras clínicas, depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Y estos cursos son para difundir el psicoanálisis y para poder hablar y poder pensar también, ¿no? Tener un espacio donde nos podamos reunir, podamos hablar, podamos estudiar, podamos pensar, hablar de la realidad, de las situaciones que acontecen hoy en nosotros y en el mundo. Y estábamos hablando ahora de, bueno, nuestra compañera Diana había preguntado que por qué el psicoanálisis no está más extendido en la seguridad social y que todo el mundo se pueda psicoanalizar, ¿no? Y bueno, pues estábamos hablando de eso. Si os parece, hoy vamos a empezar, porque el otro día no hubo tiempo para preguntas ni para hablar, entonces vamos a hacer al revés hoy. Empezamos por las preguntas y por la conversación y luego vamos dando algunos contenidos. Hola Paqui, hola Cándido. Salud. ¿Tenéis alguna pregunta de la vez pasada? El tema de la identificación del superior, para la creación del... Vamos, la identificación del yo. Sí, exacto. No sé, yo creía que estaba eso limitado a lo largo de la vida, pero parece ser que no, decía que no, que es permanente y continuo. Sí, pero... Las identificaciones. Sí, pero no es tan sencillo como pareció el otro día, ¿no? Que parecía que era una cosa sencilla la de identificarse. Vamos a seguir trabajando el tema de la... Es el grado de narcisismo, que no en todas las etapas o la edad tenemos la misma. El narcisismo. No siempre tenemos el mismo grado, digo. No te ves con 20, como con 50, como 60, ¿sí? ¿Por qué? Que la vida te castiga y te dice, el super yo totalmente desarrollado, o sea, o elevado a... Ajá. Vale. Identificación, narcisismo, a ver cómo se va articulando esto. Venga, animaos que veis cómo se produce algo bonito. En la clase anterior hablabas del deseo del sueño. Parece que estoy viendo ahí como en la formación del superyo que se revela contra... ¿Una rebelión del superyo puede ser el sueño? Al revés. Al revés. Del ello. Porque el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Todo nace del mismo lugar, ¿no? El superyo es el heredero del complejo de Edipo, es decir, podríamos decir que al principio todo es ello, en el niño. No hay yo, no hay superyo. Y a partir del ello, que son los deseos infantiles, sexuales, a partir del ello, ahí va a constituirse el yo y el superyo. Entonces, a ver, pero la formación esa del superyo, sí. porque el superyo se va a ir formando a lo largo de la vida. Se forma en el complejo de Edipo, es el heredero del complejo de Edipo, el superyo. No forman parte ahí para que forme parte de ese superyo, el sueño es como si fuera una rebelión del superyo contra el sueño, ¿no? Una respuesta para que no quede cicatrizado ese superyo que le han querido imponer en moralidad o lo que sea. Claro, pero lo que se revela es el ello. Ah, el ello. Frente a
¿no? El ello, que es la pulsión, está las pulsiones y está el deseo reprimido. Los deseos reprimidos están en el ello. Claro, es una rebelión, pero del ello. Y sí, hay como una cicatriz, queda como una cicatriz del proceso de constitución psíquica. Que vendría a ser, no sé si el superyo o el yo, esa cicatriz, ¿no? Como en el sueño, es el deseo de algo que no se ha conseguido. Se está formando el superior también. Bueno, el superior ya existe. Entonces, ese deseo, para que forme parte, vamos, es que... Dale, que estás llegando. Esa formación de superior también tiene que tener algo de rebelión contra esa formación de superior. Entonces se manifiesta en el deseo, en el sueño, puede ser. También hay rebelión en el superyo, sí. Sí, porque es un mandato categórico que le dice, como tu padre debes ser, el superyo dice, debes ser como tu padre, pero a la vez le dice, pero hay algo que le está reservado a tu padre, que tú no puedes, que es la madre, ¿no? O sea, le manda al sujeto, le manda al sujeto a yacer con la madre y a la vez le prohíbe yacer con la madre, el superyo. Hay una rebelión también, por eso hay una parte del superyo, hay como una parte consciente e inconsciente del superyo que también se relacionan entre sí, igual que en el yo hay una parte consciente e inconsciente que se relacionan entre sí. Esa es la segunda tópica, que se complejiza mucho más el aparato psíquico. Pero sí, eso que ves también de rebelión, en el superyo está. Es una complejidad el aparato psíquico, una articulación de todas las instancias. Entonces, en el sueño también está superyo, claro que está. Eso es lo que yo quería decir, que esa manifestación del superyo se puede considerar en el sueño. Pero el deseo que se realiza. Para que se forme el superyo, se va formando poco a poco. No. ¿Ah, no? El superyo se forma cuando se constituye el aparato psíquico, con el complejo de Edipo. Lo que pasa es que pasamos muchas veces por el complejo de Edipo. En la vida no solamente pasamos por el complejo de Edipo cuando somos pequeños. Cada vez que llega a tu vida algo que te toca los cimientos, que te cuestiona, que te trae el asunto de la mortalidad, que tal, ahí es como que se recompone, tienes que pasar otra vez por lo edípico, ¿no? Aceptar que hay que renunciar a algo, aunque sea una idea que tenías, ¿no? Que lo edípico viene a traerte eso, la renuncia, al que algo está prohibido o algo es imposible. Es una complejidad, sí. Pero los deseos que se expresan en el sueño y que se satisfacen en el sueño y que luchan por expresarse y que son el motor del sueño son deseos sexuales, infantiles y reprimidos. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Si podría venir mi mujer ahora a las 12:30, mejor que a la 1:30. Sí. Si hay sitio. Adelante, pasa. Claro, y el superyo es psíquico y es social al mismo tiempo también. Porque el superyo es la internalización de las figuras parentales y también de las normas de la sociedad, ¿no? Que no dejan de estar cuando duermes también. Pues ahí es donde voy. Esa es mi pregunta, que no la veo todavía satisfecha.
Bueno, igual es que todavía no... Ese super yo no puede tener, en la propia persona, no puede tener una rebelión para aceptar cosas y la manifiesta a través del deseo del sueño. No lo sé. Por ejemplo, a ver, ¿estás pensando en algo? Buenos días. ¿Estás pensando en algún deseo concreto? ¿O qué? No. Del superior. Estoy pensando en el sueño. Sí. Entonces, las satisfacciones normales del sueño, en los infantiles no hay problema, pero en el adulto, cuando hay una contraposición de la satisfacción del sueño, Que siempre. para que se forme ese super yo, en mi propia persona, ¿no puede ser esa contraposición Sí, en tu, para que forme parte del super yo? en tu propia persona siempre hay esa contraposición. En todos nosotros siempre hay esa contraposición cuando dormimos y cuando estamos despiertos. Entre los deseos sexuales infantiles y reprimidos y la moral, que es el super yo. Siempre está. Lo que pasa es que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente porque cuando dormimos está relajada, digamos, la censura psíquica, pero la moral sigue estando. También. Por eso se deforma el sueño. Por eso no recordamos el sueño tal como lo soñamos. Está deformado cuando, ¿no? Ya es otra cosa, ya ha sufrido un proceso de disfraz, de deformación, porque está la moral también en nosotros. Pues no podemos desear esas cosas, aunque las deseamos. O sea, somos más moralistas de lo que creemos y mucho más inmorales de lo que nos imaginamos. Todo junto, ahí, en nuestro aparato psíquico. Entonces son fuerzas en nosotros contrapuestas constantemente. Y el resultado de cómo se las arreglan somos nosotros. Cada uno diferente. Porque cómo se las arregla cada uno es distinto. Pero los deseos son los mismos en todos. Y la moral también. Bueno, en algunos está exacerbada la moral, ¿no? Y entonces da más enfermedad. Hasta mata la moral. Vamos a ver cómo el suicida le mata la moral. La moral hay que trabajarla y regularla. Se regula en el análisis porque es muy peligrosa, la moral es muy peligrosa. Mata más que los accidentes de tráfico, que las guerras. Y algunas personas que parece que no tienen esa moralidad, que hacen cosas que, bueno, las tenemos todos, pero tú no las manifiestas ni las haces. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede hacer esto? Es superior. Por ejemplo, pues no sé, matar a tus propios hijos, cosas así. Sí. Claro que eso ya a mí Son me parece asesinos. un poco inmoral, ¿no? No es que sean inmorales, son asesinos, porque han pasado, una cosa es ser inmoral y hacer una enfermedad, también puede ser por pasarse de moral, hacer una enfermedad, ¿no? Como el neurótico, y otra cosa es un asesino que va a la realidad y mata. Entonces yo eso lo resolvería diciendo, son asesinos, es otra categoría diferente. El que va a la realidad y mata, pues es un asesino. Claro, es que salta como una barrera, digámoslo así, ¿no? Como dices tú. Claro, porque una cosa es tener un sueño que te lo Claro. interpretan y dicen, matabas a... ¿no? Claro. Has acabado con todos los que te molestaban. Sí. En el sueño te has quitado de en medio a 4 o 5 que en la vida real pues te están molestando. Pero una cosa es soñar, es una cosa civilizada, ¿no? Dice Freud. El hombre bondadoso se conforma con soñar lo que el criminal hace en la realidad. Y al contrario, las personas con muchísima moralidad, muy reprimidos algunas veces, también es enfermo. Bueno, también enfermo, claro. Patológico. Enferma, total. Ni es buena una cosa ni la otra, claro está, digamos, Claro. que sea en su justa medida. Exacto. Cantidad, es una cosa de cantidad. La salud.
Una persona muy reprimida siempre desde pequeño, con tanto... tampoco sano, claro. No, eso seguro produce enfermedad. La represión produce enfermedad. Y con un super yo muy exacerbado, muy dictatorial, pues produce muchas enfermedades, desde la neurosis obsesiva, por ejemplo, la melancolía, vemos cómo es el super yo que ataca al yo identificado con el objeto perdido, ataca tanto que lo puede llegar a matar. Es un asesino tímido, decíamos, el suicida. Y otras muchas. Siempre está en juego, en todos está siempre en juego todo el aparato psíquico, toda la complejidad del aparato. Pero es la regulación de la cantidad, de dónde está puesta la cantidad. Antes hablábamos de que el psicoanálisis tomó de la física la filosofía que se deriva del principio de constancia, es decir, algo que estaba en un estado, si no está en ese estado es que está en otro, que en la física dice, ¿no? Si estaba líquido, ahora no está líquido, está gaseoso, pero no desaparece. En lo psíquico lo mismo, si estaba en algún momento en lo psíquico, está de otra manera, puede haber cambiado, se puede haber desplazado, condensado, disfrazado, pero está. Entonces es ver dónde están las cantidades, ¿no? En el análisis se regulan las cantidades de energía del aparato psíquico entre las distintas instancias, los distintos mecanismos que están en juego en el aparato. Pero entonces yo creo que el análisis es que no acaba nunca. Entonces. No acaba nunca. Te tienen que estar psicoanalizando toda la vida. Exacto. Cada vez que tengas un problema te tienes que psicoanalizar. O si te estás... enseñan a regular tu forma de psicoanalizar. No te puedes psicoanalizar. Nada. No existe el Necesitas autoanálisis. el especialista. Claro. Pero no hay una forma de regular para que no tengas que revertir en otro psicoanálisis. En el psicoanálisis no. Pero lo que pasa es que uno puede decidir cuándo puntúa su psicoanálisis. Pero, por ejemplo, para un psicoanalista, el psicoanálisis es interminable. Toda la vida tiene que estar en análisis, por lo menos durante su vida de psicoanalista, ¿no? Pero hay muchas personas que están toda la vida en análisis porque como les reporta más beneficios que no estar en análisis, eligen estar en análisis. Y estar en análisis es psicoanalizarse, es decir, estar sometido a ese análisis que uno va haciendo de su aparato psíquico y eso tiene pues, unas consecuencias en su vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces una persona llega por un problema al psicoanálisis, ¿no? Un poco casi de rebote, pero cuando se resuelve el problema y ve los beneficios que le aporta, pues se sigue analizando, continúa su psicoanálisis. Es inagotable, el ser humano es inagotable, es una fuente de sorpresas constante y capacidad de transformación constante. Claro, porque vamos evolucionando, según vamos cumpliendo años, tampoco somos siempre la misma persona, las vivencias y todo también, ¿no? De cierta manera, no somos personas que ya nacemos así, tenemos 15 años y ya somos así siempre, sino que vamos evolucionando también, ¿no? Claro, lo que pasa es que la evolución, que es una idea también de la transformación, ¿no? Pero el psicoanálisis viene a decir que nos transformamos más por interpretación, ¿no? Por ruptura. Como la ciencia, ves que la ciencia está trabajando y de repente hay un descubrimiento científico que cambia el sentido de todo lo anterior. Dice, antes estábamos equivocados. Pues el psicoanálisis es algo así. Una interpretación te cambia el sentido de todo lo anterior. Y yo estuve pensando toda mi vida que era así o que esto era así. Ya resulta que veo que no. Bueno, es más así, ¿no? Entonces que uno cuando... O sea, fuera del análisis, ¿no? Aunque nosotros solamente podemos hablar del análisis, porque estamos moviéndonos en el campo del psicoanálisis que tiene unos límites determinados, no podemos hablar de otras cosas, pero... claro, uno va a cambiar, siempre el sujeto está en transformación, está en cambio. Pero cuando no se interpretan los deseos inconscientes, digamos que uno se queda
como detenido en una estructura deseante, que fue cómo salió de su complejo de Edipo, como una fotografía, ¿no? De cómo quedó, tac. Entonces a veces la realidad te da datos y te da evidencia para que tú cambies, para decirte, mira, que por ese camino no, que no te va bien, que no te conviene, o esa relación no te conviene, o ese trabajo, pero tú sigues, ¿no? Tropezando en la misma piedra, o cambiar de relación y vuelves a salir con una persona que te trata exactamente de la misma manera, o a un trabajo donde vuelves a discutir constantemente con el jefe, porque hay como una estructura psíquica inconsciente que si no se transforma tiende a repetirse. Eso es lo que se llama la compulsión a la repetición, ¿no? Y que has quedado ahí, pero por tu manera de reprimir o por tu manera de renunciar a esos deseos sexuales infantiles, fue así, saliste así, después del complejo de Edipo, ¿no? Que luego la vida te da muchas oportunidades para cambiar, porque te vuelve a hacer pasar por el complejo de Edipo. Los acontecimientos importantes de la vida, que son significantes para ti, como decíamos antes, te vuelve a tocar tu estructura. Claro, ahí uno puede elegir, pero si no tienes la herramienta para transformarte, vuelves a responder de la misma manera. Te quedas ahí un poco estancado, digamos. Claro, como no puedes responder de otra manera. Hemos dicho a veces que la enfermedad es una manera de resolver. Cuando no tienes otra herramienta, no sabes cómo hacerlo, pues te enfermas, como una manera también de elaborar eso, de resolver la situación, el conflicto psíquico que te genera. Que puede ser del cuerpo o puede ser una enfermedad psíquica. Te puedes deprimir, ¿no? Un trastorno bipolar, que ya vamos a ver lo que es, pero que son maneras que uno no voluntariamente, no es que lo haga a propósito, sino inconscientemente resuelve así. Perdió el objeto amado, perdió al ser querido, o se dio cuenta de que el otro piensa de manera diferente, que no coincide, y ahí se deprime. ¿Que se deprime qué es? ¿Qué era la melancolía? Dijimos que en vez de renunciar a ese ideal, ¿no? Y retirar de ahí la libido y ponerla en otro lugar, o sea, me transformo, pienso de otra manera, de pensar de otra manera, me enfermo para mantener mi manera de pensar, para mantener al objeto amado conmigo, no darme cuenta de que no era así, que se perdió, eso que yo pensaba se perdió, no era eso. Entonces me identifico con eso, con ese pensamiento, con ese objeto, con esa persona, con ese rasgo, para no perderlo. Pero a la vez le doy, porque desapareció en la realidad, ¿no? Era la ambivalencia afectiva, o sea que eran estos tres mecanismos, si quedan claros de cómo se produce la melancolía, habremos avanzado mucho, que eran: el objeto se pierde, y entonces en el duelo lo normal sería retirar la libido del objeto y ponerla en otro objeto, ¿no? En la melancolía es, como no acepto esa pérdida, me identifico con el objeto y dejo ahora toda esa energía puesta en el objeto, que como está en mi yo, la energía queda en sobre esa parte de mi yo, ¿no? Narcisista, que tú decías antes. Es como si ahora me enamorase de una parte de mi yo, pero a la vez ese enamoramiento que implica amor-odio, ¿no? Le maltrato a esa parte de mi yo de la que estoy enamorada, le maltrato. Cumplo los dos deseos a la vez. El de objeto permanece conmigo y a la vez el deseo de venganza. Como en el sueño, pero lo hago de otra manera. En vez de con un sueño que es mucho más civilizado, en el sentido de que no enferma, aunque también vendría a ser un mismo producto, un producto como la melancolía. Lo que pasa es que hacer una cosa me lleva a producir un sueño y me vengo en el sueño. Y lo otro me lleva a hacer una melancolía y entonces me vengo en mí mismo del objeto. Claro, tiene consecuencias muy diferentes. La melancolía te enferma y el sueño no. ¿Pero qué lleva a una persona a hacer un sueño y a otra a hacer una melancolía? Pues eso es la diferencia. Hay como una tendencia también a deprimirse, que es transformable,
que se puede cambiar. Esa tendencia se puede transformar haciendo ese trabajo, sobre todo cuando uno ya se ha detectado en uno que tiene una tendencia a deprimirse frente a las cosas, ¿no? Es decir, deprimirse sería como quedarse todavía, no aceptar y querer que el objeto se quede con uno, ¿no? Y además, sí, el indicador fundamental es ese, que uno piensa mal de sí mismo, que uno se insulta a sí mismo, pero qué tonto soy, pero qué estúpido, pero... Ese es el indicador fundamental de que uno está deprimido. Entonces, si uno lo sabe o lo ha podido detectar, pues trabajarse es fundamental. ¿Para qué? Para cambiar esa personalidad que tiene. Para cambiar esa forma de resolver y de tener otras maneras de resolver, que sería el psicoanálisis, ¿no? Psicoanalizándose. A ver, Paqui Robles dice, entonces en la melancolía, cuando se pierde el objeto perdido y el sujeto lo introyecta en su yo para no perderlo, lo que ocurre psíquicamente es que la libido del superyo queda en el yo. Claro, la libido es del yo, no es del superyo. Entonces, la libido del yo, en vez de ponerla en otro objeto, que sería lo deseable, sustituir un objeto externo por otro objeto externo, ¿no? La libido del yo envuelve a otra parte del yo, a una parte del yo que es con la que es donde está el objeto con el que me he identificado, ¿vale? La sombra del objeto cae sobre el yo, hay una parte del yo que queda identificada con el objeto. Entonces, la libido del yo envuelve esa parte del yo, en ese sentido es narcisista. El narcisismo es el amor a uno mismo. Entonces me amo a mí mismo, lo que hago es me envuelvo de mi propia libido. No tengo libido para los otros, ¿no? Pues en ese sentido es narcisista. Es una psicosis narcisista la depresión. Porque lo que hace es, esa libido del yo envuelve a la parte del yo identificada con el objeto. Y trata a su propio yo como si fuera un objeto externo. Pero es el propio yo. Entonces lo maltrata, lo insulta, lo pega, lo escupe, pero es a sí mismo que lo hace, lo mata. El super yo lo que viene a hacer en ese caso es el que hace el castigo, ¿no? O sea, la libido es del yo, pero el super yo es el que castiga, porque es la instancia moral, es el juez interior, el policía interior. Bueno, pero veo que se va entendiendo, ¿no? Se va entendiendo. Bueno, estamos cada vez Cada vez peor, ¿no? Porque vamos complejizando, pero bueno. cada vez pensamos más. Muy bien. Era lo que hablábamos al principio, ¿no? Que hay que pensar. Y además, la única manera de pensar es hablando, ¿eh? Eso que hacemos en casa y uno solo, eso no es pensar, eso es onanismo mental. Claro, lo que se llama vulgarmente paja mental. Será imposible. No todo lo que hace uno solo es masturbatorio, es con otros. Somos sociales, somos sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo. Entonces pensamos, los pensamientos se hacen entre las personas, con palabras, ¿no? A ver, Juan P. Tumbajoy Velasco pregunta, ¿se puede transitar de un duelo a la melancolía y en el sentido contrario? ¿O incluso estar bien en determinado momento y después convertirse en una melancolía? Sí, se puede transitar de un duelo a una melancolía. Estar haciendo un duelo porque has perdido a un ser querido, porque el duelo suele tener que ver más con una pérdida de la realidad, una muerte, una desaparición, un abandono. Y la melancolía siempre es algo inconsciente, lo que se pierde. Entonces puedes empezar por un duelo y transitar a una melancolía. Y en sentido contrario, pues supongo que también, porque cuando te empiezas no sé, pero ya con trabajo, salir de la melancolía al duelo ya implica un trabajo. Y a lo mejor sales de la melancolía a otra cosa, no al duelo. También puedes salir de la melancolía a otra cuestión. Mira, ahora que te estoy respondiendo esto, es muy habitual en personas que salen, por ejemplo, de la melancolía a la enfermedad orgánica.
cuando no están en tratamiento, ¿no? Porque la melancolía genera tanto dolor psíquico, es tan insoportable, que a veces uno se enferma del cuerpo, ¿no? Y ya paga con la enfermedad física la cuota de dolor, de castigo que necesita el melancólico, porque acordaros que hay como una espera delirante de castigo la que tiene el melancólico. Claro, entonces con la enfermedad física o con un matrimonio desgraciado puede salir de la melancolía, pero claro, ¿a qué coste, no? Metiéndose en una enfermedad o en un matrimonio desgraciado. Y es mejor el tratamiento. Que con el tratamiento se paga solo con dinero y chao, y te quitas la enfermedad de en medio. Y estar bien en un determinado momento y después convertirse en una melancolía, pues también puede, o sea, estar bien. Ya debe haber como una tendencia, ¿no? Pero en el sentido de que puede ser que no hayas perdido nada en la realidad. También hay personas, mira, ahora me acabo de acordar, hay un tipo de personalidad que describe Freud que se llaman los que fracasan al triunfar. Y son personas que después de haber perseguido durante mucho tiempo un propósito, un trabajo, han trabajado muy duro para conseguirlo, o una relación que ha sido muy difícil y cuando ya consiguen casarse con la persona, se deprimen. Después de una actividad de esfuerzo, ¿no? Continuada, que era algo muy anhelado, se deprimen. O sea que también puede pasar, que justo cuando tengas el éxito ese esperado después de tantos años, lo consigues, y eso se llaman los que fracasan al triunfar. Así que ves, otro motivo de análisis, el éxito. El éxito requiere más trabajo psíquico que el fracaso, porque fracasar es fácil, muy fácil, pero el éxito y mantenerse en el éxito y sin enfermarse y seguir es más difícil. Pero no tiene nada que ver que al haber satisfecho, digamos, tus deseos, la libido ya la tengas ahí en ese triunfo, digámoslo así, y al volver a ti, o sea, al tenerlo ya ahí como que te sientes un poco fracasado porque ya has satisfecho eso, digámoslo así. Claro, porque hay que sustituir también por otra cosa, ¿no? Que te quedes ahí, ya eso ya no te satisfaga porque ya lo tienes. Claro, no era esto, tampoco era esto lo que... O no es lo que tú te imaginabas, a lo mejor. Lo que me llenaba, me iba a hacer inmortal, ¿no? ¿Ahora qué? ¿No? Es que esa es la condición del deseo. La condición del deseo es que no hay nunca nada que satisfaga el deseo. El deseo sí que es inmortal, no nosotros, pero el deseo sí, porque deseas algo, lo consigues y ya deseas. Hay una frase popular que dice, cuidado con lo que deseas porque lo vas a conseguir. En eso estaba pensando todo. Cuidado con lo que pides, pues si acaso te lo Eso es, porque uno lo desea y al final cuando ya lo tenga es el fracaso más grande, porque no es eso. Bueno, pero también eso es una vez nos reímos, es una alegría darse cuenta de que tampoco era eso, que hay motivos para seguir deseando, ¿no? Claro, pero este tipo de perfil de los que fracasan al triunfar, en vez de, ¿no?, hacer esa reflexión de, bueno, hay que seguir trabajando, la vida continúa y hay que seguir buscando más cosas y mantener ahí se deprime. No era esto. Tampoco no era esto. También quizá porque a veces nos dejamos llevar un poco por el camino que siguen los demás y parece que si tú llevas otro camino distinto que va como contracorriente, no eres igual de válida. Entonces a lo mejor intentas asemejarte a lo que van haciendo los demás y claro, no es lo que tú realmente deseas, pero como el resto va hacia la misma dirección, pues tú dices, bueno, pues iré yo por aquí a ver si aquí encuentro lo que yo quiero. Y claro, luego muchas veces no es así. Claro. Porque lo hemos deseado y mucho, pero no estamos preparados para vivir con ello. Y ha llegado el momento cuando tenemos que vivir con ello y no todo el mundo sabe cómo, bueno, los grandes en cada campo, los cantantes, eso, lo otro. Claro, exacto. Es que todo el mundo necesita psicoanalizarse, hasta los grandísimos, ¿no?, que llegan al máximo éxito y ahí no saben cómo. Ahí empieza lo serio.
Claro, no sabe, ¿no? El melancólico necesita el dolor para sentirse vivo, o algo así. No sé si la palabra es necesitar. Como que de ese sufrimiento es lo que le hace sentirse que está aquí. Hay un goce. Dentro de esa realidad, un goce, ¿no? Sí, pero el goce más bien es sádico, en el sentido de que ese goce que obtiene al castigar al yo que se ha identificado con el objeto perdido. Hay un goce sádico que decíamos que era por regresión a la fase sádico-anal, ¿no? Hay regresión a la fase oral, que es identificación con el objeto, es en una fase oral, y regresión a fase sádico-anal porque hay sadismo contra el objeto. Las dos cosas se producen en el melancólico. Y el goce es sádico, de hacerle sufrir al objeto que lo ha abandonado. Claro, pero también todo goce sádico, también hay goce masoquista, es el parantitético, ¿no? También goza en posición masoquista, estas las dos cosas. Pero hay goce, es que claro, en el dolor hay un goce, el goce erógeno. No sé si es por necesidad o es por goce que lo hace, ¿no? Por eso también cuesta desprenderse de los síntomas, es costoso. Bueno, es costoso, requiere un trabajo, pero es que el trabajo del síntoma es un trabajo que cuidado, ¿eh? Que producir y mantener un síntoma te puede llevar toda la vida, nada más que centrado en tu síntoma, en tu enfermedad y todo alrededor, toda tu vida organizada alrededor de la enfermedad y del síntoma. Que es un trabajazo, un coste económico y social, psíquico, de todo, de todo. Por eso también decimos, fracasar es más fácil, pero no sé, no sé, porque digo, son otras consecuencias lo que tiene. Porque como trabajo hay que hacer un trabajo para estar sano y hay que hacer un trabajo para enfermarse. Hay que hacer un trabajo para que las cosas te vayan bien y para que cuando las cosas te van mal, piénsalo, porque también estás haciendo un trabajo para que las cosas te vayan mal. Siempre hay un trabajo, si no se puede nada sin trabajo. El trabajo es dónde estás poniendo tú la energía, dónde estás poniendo tú. Gracias a ti, Juan. Más preguntas. Bueno, y también me gustaría diferenciar un poquito lo que es el duelo, la melancolía y la tristeza. ¿Vale? Porque la tristeza es un sentimiento normal que todo el mundo sentimos, ¿no? Y sin embargo hoy en día nos estamos encontrando casos, fijaos, de gente que por estar triste o tener una depresión muy leve están siendo hasta medicadas. Cuidado, ¿eh? Es muy grave. Si la tristeza es un sentimiento normal. ¿Quién no siente tristeza alguna vez? ¿No? ¿Vale? La tristeza en filosofía no se opone a la alegría, ¿no? Sino que el sentimiento a la tristeza, el opuesto es el goce, que estábamos hablando ahora del goce, ¿no? Porque en el goce está ese sufrir, ese sufrimiento también, ese pequeño cuota de malestar que hay en el goce, ¿no? Yo qué sé, veis a veces que uno tiene que hacer cosas en la vida, yo qué sé, ir a trabajar un día que no le apetece nada, o hacer un esfuerzo porque alguien le pide algo de su familia, o algo que te molesta, que te pide el otro y lo tienes que hacer, y lo haces y después sientes una satisfacción por hacerlo, aunque no te apetecía nada y te parecía desagradable y te parecía... Pero ese es el goce también, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene vivos. Digamos, que los demás nos molesten y nos... Eso es vida, eso es fuente de vida, ¿no? Que uno a veces dice, no, yo solo quiero estar tranquilo, que no me moleste nadie. Quiero la tranquilidad. La tranquilidad, eso es
todo tranquilidad en la muerte, ¿eh? Ahí nadie te molesta. Ahí no te molesta nadie. Pero siempre hace falta goce. El goce es eso que no sirve para nada, pero también de lo cual sin ello no podemos vivir. Entonces, tenemos que discriminar entonces todas estas cosas, ¿veis? Y lo de la tristeza, bueno, tristeza todos sentimos, es un sentimiento normal que siempre está en el aparato, porque tiene que ver con dos faltas, dos carencias que tenemos, ¿vale? La primera falta es el ingreso al mundo de la cultura. Cuando ingresamos en el lenguaje, a través del complejo de Edipo, entonces entramos en el mundo de los otros, es decir, más allá de nuestros padres. Al principio estábamos pegados a la teta de la madre, no había ni padre, todo era madre, todo era función madre, hasta el padre hacía de madre. Si te coge en brazos, te cantaba una nana, te mecía así, el padre está haciendo función madre, no hay padre todavía. Entonces para el niño, los primeros meses de vida, todo función madre. Y empieza ahí a conocer el mundo a través de la teta de la madre y ahí las primeras identificaciones por la boca. Después aparece el padre, cuando ya el niño está preparado para esa entrada del padre, que el padre viene a ser los límites. No, con mamá no se puede dormir, con mamá duermo yo, le dice el padre. Entonces el niño se pilla un berrinche porque lo mataría al padre en ese momento y le diría, vete tú con tu madre que yo me quedo con mi madre, como hace Juanito, ¿no? O peor, o lo mataría, hace una fobia por el odio que le tiene al padre, ¿no? Bueno, pero el padre también es necesario para que el niño crezca sano, saludable y se haga un ser humano social, ¿no? Que esté en el mundo. Entonces ahí entra el padre. Y ahí cuando entra el padre y le dice, con tu mamá no, y además conmigo tampoco, puede ser, entonces el niño y la niña tienen que salir al mundo. Y en el mundo se encuentran con otros niños y tienen que hablar, ¿no? Ya entran en el lenguaje. El lenguaje es lo que nos relaciona con los otros, el campo social, ¿no? A través del lenguaje. Bueno, pero ahí existe la primera, entonces, falta, porque el lenguaje siempre va por delante de uno. ¿No habéis pensado esto nunca? ¿Que no? El lenguaje nos antecede. Hablamos y va por delante de nosotros nuestras palabras, nos presentan nuestras palabras. Vas a una reunión y hablas y dices una frase y unos te miran así con una cara rara. Y sin embargo dices otra frase y te aplauden. ¿Ves? Va delante de ti el lenguaje, te presenta, te antecede. Entonces, claro, a mí me falta eso que siempre me antecede es lo que me falta, no es mío, va por delante de mí y eso nos hace una marca como sujetos carentes, ¿no? Como sujetos que nos falta algo. El lenguaje no lo poseemos, ¿no? Lo podemos usufructar, podemos vivir en el lenguaje, pero no es nuestro, no lo poseemos, nadie lo posee. Entonces cada vez que hablo, cada vez que digo una palabra, el lenguaje me antecede y eso me indica una falta en mí, una carencia. Claro, además hay otra falta porque lo que yo hablo, por ejemplo ahora, se pierde en lo que ustedes escuchan. Ustedes no escuchan lo que yo hablo. Cada uno escucha diferente de lo que yo hablo. Si no, luego hacemos la prueba, preguntamos a cada uno y totalmente diferente. Así que fíjate, lo que yo hablo se pierde en lo que ustedes escuchan. Otra carencia, otra falta. Para mí, ¿no? Entonces, al ingresar en el mundo del lenguaje, al hacernos hablantes, al pasar por el complejo de Edipo y hacernos sujetos sociales, eso ya nos va a indicar una falta. Pero hay otra falta más primordial aún, que tiene que ver con ser sexuado. ¿No? Somos sujetos sexuados, y esta es la sexualidad, ¿no? Que el psicoanálisis nos va a diferenciar entre esto y otra sexualidad, pero somos sujetos sexuados en el sentido de que somos
sujetos de la especie humana, de una especie animal, ¿no? Somos sujetos sexuados de una especie animal que necesita tener un macho y una hembra para reproducirse por sexuación. Si fuéramos una ameba, sería todo más fácil. Las amebas no necesitan un macho y una hembra. Las amebas se reproducen por partición. Hay una ameba y ¡pum!, se parte y hay dos amebas. Pero ves, son organismos unicelulares, muy sencillos, no piensan, son... Son organismos unicelulares. Para ellos lo suficiente. Claro, pero nosotros somos pluricelulares, Son tan somos simples. seres superiores, ¿no? Son complejos. Entonces necesitamos de otro ser del sexo, de otro sexo, o sea, un femenino y un masculino, que se juntan, copulan, mezclan sus líquidos orgánicos y entonces ahí se produce la reproducción, ¿no?, de la especie. Bueno, eso somos sujetos sexuales, somos sujetos de la especie. ¿Y eso qué nos indica? Que somos mortales. Claro, aquí está el kit de la cuestión. Ay, ay, ay. Entonces, ¿a quién le gusta ser mortal? Bueno, pues cuanto antes uno se acepte como mortal, mejor vive la vida, disfruta más de la vida, goza más de la vida y además más sano. A vivir, que son 2 días. Claro. Yo también pienso que con los años también te vas siendo más consciente de que eres mortal, y entonces a lo mejor hay veces que la gente se deprime y otras que no, pienso yo, por lo menos en mi caso, contra más años tengo, más valoro la vida porque me doy cuenta que soy mortal, porque me quedan menos años, digámoslo así. Sí, pero Reyes, yo te preguntaría, ¿cuánto más años o cuanto más cursos haces? Más años Más conocimiento. Claro, Sí, digamos. porque estás haciendo un trabajo. Muy bueno. Estás haciendo un trabajo para eso, ¿no? Que no es... me Se parece, prepara no la es solo el conciencia, tiempo, ¿no? el paso del tiempo, porque hay personas que viven toda la vida, En el, pero han sido padres y ni siquiera saben que han sido padres, ¿no? en el mundo de Yupi. Sí, bueno, Total. la vida un poco Sin saberse humano, Como una sin ameba. saberse... Como una ameba, Otro narcisista. exacto, como un inmortal. Ay, Dios mío, cuánto se pierde. ¿A que sí? Bueno, pero es una pérdida, Se ¿ves? Aquí, pierde mucho. cuando entramos en esa pérdida, la pérdida de la inmortalidad que jamás tuvimos, además fue una ilusión, o la pérdida esta que nos señala el lenguaje, que va siempre antes de nosotros, que no lo poseemos, eso nos da un poquito de tristeza. Pero como es un sentimiento normal, eso No se pasa. infravalora. Es una tristeza, es un sentimiento y ya está, y es parte de la vida. No hay que medicar la tristeza. No hay que... Si usted está triste y va al médico y le da pastilla, por favor. Eso es para hacerse un consumidor de esa droga. Ya, pero es que en la sociedad yo creo que ahora, hoy en día, fíjate, la publicidad, tienes que ser perfecto, guapísimo, tal, y pascual, y pascual. Entonces una persona se puede permitir estar triste, una persona no puede, tienes que ser emprendedora, maravilloso, ¿me entiendes? Entonces yo creo que cuando tenemos una edad ya nos resbala un poco, pero a la gente más joven todo eso la va afectando. Entonces una persona no puede estar triste ni un día, ni un rato, ni nada, no, ¿me entiendes? Pienso yo. Claro. O sea, digamos que te van haciendo como que te van mentalizando de cómo tienes que ser, y a lo mejor no eres así. Bueno, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Claro, entonces dices, Hoy. ¿cómo puede ser? Entonces algo se está haciendo mal. Yo que sí. Cuando un niño de 15 años se suicida, que tiene toda la vida por delante, está en una edad ilusionante y... Claro, que tendría que tener un futuro, ¿no? Claro. A ver, disfrutar de esa edad, con sus cosas. Y entonces a mí me piensa eso. Pero yo creo que es porque eso, nos van mentalizando que tiene que ser perfecto. Drogado, guapo, tal. O sea, entiéndeme, siempre te marcan el camino de cómo tienen que ser todos los seres humanos. Y todos no lo son. Claro, hay caminos diferentes, que ahora lo decía antes también Nuria, que cada persona es diferente
a cada persona. Es que no hay dos personas iguales. Nada, nada, pero no solamente físicamente, es que en nuestro imaginario no hay dos imaginarios iguales, no hay dos personas iguales. Se tardarían miles de años en producir dos personas exactamente iguales, ¿no? Entonces, cada uno, esto es muy interesante porque cada uno puede hacer con su deseo, claro, cuidado con lo que deseas que lo puedes conseguir, y es verdad, pues si, con tu deseo, si trabajas para ese deseo, puedes conseguir esas cosas que deseas, ¿no? Que te vas a ir obstaculizando tú mismo algunas veces, que tú mismo te pones tus zancadillas y tus... Pues sí, pero eso también forma parte de tu aparato psíquico. ¿Alguna vez vas a sentir tristeza? Pues sí, cada vez que notes una de estas faltas, pero eso es un sentimiento que se siente y ya está, es solamente un sentimiento. Y después, a continuar. Pero claro, también está la cuestión, la realidad. Está la realidad, y a veces la realidad es dificultosa, ¿no? Para los jóvenes, por ejemplo, que mencionabas tú, a veces las puertas del trabajo son así chiquititas, 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 y las puertas de la droga son inmensas. ¿No? U otras, no sé, pues ese ejemplo, pero es claro, también pues uno tiene que ir buscando, tiene que ir construyéndose su camino, porque no está, en realidad no está, lo tiene que ir construyendo, ¿no? Hay camino porque otros lo transitaron antes que nosotros, ¿no? Camino hay, pero luego cada uno tiene que ir haciendo el suyo. Que existe ese camino, existe, el camino de la salud, el camino de la diversión, el camino de vivir una vida sana y gozosa y alcanzar la felicidad en su camino de trabajo, porque también una felicidad sin trabajo no se puede alcanzar. De la tristeza es aquel que dice soy mortal, pero en vez de entrar en el duelo, en la melancolía, en la tontería, en la estupidez, en el dolor de espaldas, por ejemplo, entra en la creación. Escribe un poemita, ¿no? O se pinta un cuadro, o se canta, o se compone una canción. Se va de casa. También, Digo, ¿por qué no? muestra un botón. Ay, Meñi. Hace sí. ¿Qué vas a hacer? Escribo poemas cuando estoy mal. Y cuando lo leo estoy peor todavía. Con el tiempo de ver lo mal que has estado en ese momento, que no eres consciente además. Yo sí que era consciente. Bueno, yo escribía los Por poemas eso cuando me dije, sentía "Bye". mal, y luego los lees al cabo de los años y te das cuenta cómo me he podido sentir tan mal teniéndolo todo en ese momento. Es a lo que me refiero. Que todo era horrible, horrible, todo lo que te rodea era gris. Es mentira, luego cuando lo analizas desde fuera, no, lo que era gris eras tú, lo demás estaba bien. Exactamente. Presión. Sí. Pero escribes y como que se te pasa un poco la tontería. Bueno, se te pasa del todo la tontería, vamos, por lo menos a mí. Pero eso entonces, ¿eso no es autopsicoanalizarte? No. ¿No? No, son cosas distintas. Una cosa es que uno en un momento determinado, que para entrar en la creación hay siempre antes angustia o tristeza, que es la angustia de la creación, o la tristeza de antes, que uno decide frente a esa tristeza, a ver, ¿qué hago? Reconozco mi mortalidad, escribo un poema para que alguien dentro de 3 siglos me pueda leer, suponiendo que sea un buen poema, ¿no? Pero otra cosa es el tratamiento de una depresión. Una depresión no se cura escribiendo poemas, ni tocando la guitarra, ni se cura con psicoanálisis. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos que el límite este es muy, muy sutil?
¿cómo sabemos si estamos dentro de lo normal de la tristeza o ya hemos pasado el borde y hemos caído en la fase siguiente? Bueno, el síntoma fundamental, bueno, aparte de dolor psíquico profundo, aparte de una pérdida de la capacidad de amar, es decir, uno está como centrado y no puede hacer otras cosas, relacionarse con otras personas, otros amores, otros hobbies, otras cuestiones, ¿no? Hay un síntoma fundamental que es ese de autorreproches, críticas a sí mismo. Autodestrucción. Ese es el síntoma fundamental de la depresión. Pensar, no sirvo para nada, soy un estúpido. Bueno, los autorreproches, las críticas a sí mismo, síntoma fundamental de estar deprimido. Pasa que a veces tú no eres consciente de que te estás machacando a ti mismo. Es otro que te dice, deja de criticarte, que para eso estamos los demás, y cosas así. Claro. Porque tú no eres consciente de que te estás machacando muchas veces. No, porque de que estás inconscientemente... hablando muy mal de ti, pero los demás sí se dan cuenta. Claro, porque inconscientemente no estás hablando mal de ti, estás hablando mal del objeto con el que estás identificado. Sí, de lo que te está cabreando. Claro. Bueno, el próximo día vamos a seguir trabajando la cuestión de la identificación, ¿vale? Que es más compleja de lo que vimos y vamos a entrar en ese tema mucho más, ¿vale? Bueno, pues continuamos el próximo martes. Gracias a todos. Gracias. A vosotros. Así que vamos avanzando. Vamos avanzando. Gracias. Hasta la próxima.